buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, a través de nuestro segmento 911, Los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta velada de hoy, miércoles 11, 8 de la noche, y un verdadero privilegio poder compartir con ustedes de nuevo estas conversaciones con Manny García. Manny, como ustedes saben, comparte con nosotros su tiempo hablando de política, de las actualizaciones, de las cosas que están sucediendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Si usted está con nosotros por primera vez, nuevamente, pues muchísimas gracias. Para nosotros es un privilegio contar con usted. Y le pedimos que si no se ha suscrito al canal, por favor, suscríbase, comparta este programa para que pueda llegar tantas personas como podamos a través suyo y llevar este mensaje de lo que importa aquí, lo que está sucediendo aquí en nuestro entorno. Active los algoritmos que tiene la plataforma, la manito arriba, la campana. Esa gente le van a notificar a usted apenas pues estemos subiendo nuevo material y usted va a poder disponer de esa información. Sin más dilación, muchísimas gracias. Pasemos inmediatamente a conversando con Manny García. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta velada de hoy muy especial, donde tenemos la oportunidad de conversar con Manuel García, tremendo personaje, gran amigo, colaborador, y tengo más palabras para subirlo, pero si lo sigo subiendo, robamos el tiempo del programa. Ay, no es para ¿Cómo tanto. tú estás? Muy buenas noches. Chico, bien, Gustavo, como siempre, un placer estar contigo. Me encanta tener estos diálogos contigo y estamos viviendo un tiempo de tantos cambios políticamente en el Sí. sentido de que Trump va como una trompeta a todo meter. Él Fíjate lo que dijo él dijo que si él ganaba esta vez iba a entrar corriendo y es verdad que él entiende que son 4 años para hacer una diferencia que puede durar siglos. Definitivamente puede impactar mucho lo que queda de este siglo, que todavía queda bastante. sin hacer una alegoría y meterme con un problema de carácter bíblico, ¿no? Por decir la fecha. Igual que está Cristo, antes de Cristo y después de Cristo, el gobierno de Trump, este 2025, 26 en adelante, va a marcar esa diferencia que tú acabas de marcar ahora. Es un cambio generacional completamente que está sucediendo en este país. Por eso es la esencia de estos programas. Lamentablemente, tenemos 2 semanas que no pudimos hacer el programa tú y yo, pero tenemos que reconectarnos para continuar esta lucha, porque el mal está presente. Si fuera por mí, y estoy seguro por ti, si las elecciones fueran hoy, Trump debería ganar de banda a banda, porque los beneficios aportados a esta nación son increíbles. Yo- Pero el mal está presente. Si existe el bien, existe el mal, y el mal está trabajando muy, pero muy fuertes, solidarios, comprometidos con tratar de destruir. Por eso es esa guerra continua. La que nos toca a nosotros es, seguro, comprometer a la gente que tiene que ir a votar. Y segundo, comprometer a los indecisos y a los que les están lavando el cerebro los demócratas. y yo Dicho siempre y te voy a, hecho, todo esto es sí, tuyo. y yo siempre te digo que hay que tener cuidado porque a ellos les encanta, y te digo, a la prensa le encanta crear la incertidumbre. Entonces te hacen estas preguntas y lo veo hasta bien, hasta en Fox News, Ujú. donde hacen estas encuestas y honestamente tú no sabes si la gente que están contestando de verdad están diciendo lo que sienten, porque fíjate, hay gente que votan por los republicanos, pero en este momento no se quieren buscar problemas con la familia, no se quieren buscar problemas con maybe un hijo que está virado o problemas con la gente del trabajo y dicen, tú sabes qué, al final del día, cuando yo vaya allá adentro, ese voto queda entre mí, yo y Dios. Y yo te voy a decir una cosa, yo no veo que los demócratas tengan nada que ofrecerle al pueblo No, en americano. absoluto. Ok, y entonces yo no creo que el sentido común de gran parte de nuestra población se vaya con ese grupo. Ahora, el impacto de Trump se está viendo por muchos.
diferentes, es variante, ¿no? Estamos hablando económico, las cosas que él está haciendo, cuyo yo creo que se van a ver más de cerca ahora cuando vaya la gente empiecen a hacer los taxes y vean los ahorros que tienen. La gasolina estaba bajando, obviamente, ahora con esta guerra de Irán, cuyo vamos a hablar sobre eso ahora. Posiblemente. Sí, hemos tenido una subida en el petróleo, en la gasolina, pero ya está bajando otra vez. Ya vimos la diferencia en el petróleo, en lo que es el barril de petróleo, y eso se va a reflejar en las estaciones de gasolina pronto. Yo creo que eso se va a arreglar y están acabando con el régimen de Irán. No están acabando con Irán. ¿Ok? Yo entiendo que nosotros tenemos una pila de izquierdistas y una pila de liberales y te estoy hablando que siempre van a encontrar dónde está qué es lo que hicieron, qué es lo que están haciendo mal los republicanos y específicamente Trump. Pero si tú miras a Irán, por ejemplo, esa idea de que Trump prometió no guerra. Esta es una guerra que están dando desde 1979. Y esta es una guerra que hay que pararla. Sería la palabra. Simplemente porque tu adversario o tu enemigo no te pueda caer como es debido aquí en los Estados Unidos porque no tienes la tecnología, no quiere decir que no quisiera hacerlo. Y lo que ha hecho a través de los proxies, de todas esas malicias que tienen y es llevar a cabo una guerra matando americanos desde 1979. Soldados que han quedado heridos, muertos por las bombas alrededor de las calles que ponían financiadas por Irán. En Afganistán, Irán le estaba pagando al Talibán un dinero, ¿ok? Por matar soldados americanos. Si eso no es un acto de guerra, yo no Dímelo, sé lo entonces. que es. Yo no sé lo que es. ¿Qué tú necesitas? Necesitas que te metan la bomba por el cu para que entonces Sí, diga, claro. ay, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no actuaron antes? Bueno, los Estados Unidos con Israel, cuyo sabían que si ese régimen llegaba a alcanzar y estaban cerca de una bomba nuclear de poder poner, iban a tratar de desaparecer a Israel del mapa y por consecuencia a los Estados Unidos también. A mí, escúchenlo, nos llamaban The Great Satan, el gran Sí, el gran diablo, Satán. ¿ok? Nos querían desaparecer de lo que es este mundo. Caballero, háganle caso. Cuando alguien lleva décadas diciendo eso, créanle. Además, las acciones de ellos demostraban Claro. que era la intención de ellos. Podían no tener la tecnología para hacerlo, pero que tú vas a esperar a que tengan la tecnología para entonces confrontarlo. Lo que los Estados Unidos e Israel están haciendo en este momento es deshaciendo ese régimen. Ese régimen se va a desaparecer. Y déjeme explicarle por qué es necesario que ese régimen se desaparezca. Porque ese régimen no va a cambiar nunca. Es más, ahora van a tener todavía más odio hacia nosotros. Vaya, si no van a hacerlo bien hecho, no se debían haber metido a hacerlo en lo absoluto. Y Mi abuelo gallego tenía un refrán, mi abuelo era muy refranero, y decía, si te vas a meter a P, te metes a P completa. completa, Si no, no exacto. te metas. O sea, si lo vas a hacer, lo haces bien y lo haces Si no le vas a profundo, pedir dinero, no lo hagas. Hazlo no por lo amor a hagas. otra cosa, pero no digas que tú eres. Sí, Exactamente. Esta guerra, si le quieren llamar guerra, yo creo que es una extensión de algo que Irán empezó en 1979 y por fin le hicimos caso. el gran ¿Cómo fue que problema de dijo? ese inicio se lo debemos también a un demócrata, Jimmy Carter, cuando vino el secuestro de los rehenes de Teherán, cuando la secuencia de esta guerra que se está librando no la empezó como dices tú, Trump, viene de atrás. Y los demócratas con Jimmy Carter son los que permitieron eso. Bueno, y te voy a hablar claro. A mí lo que pasó en Beirut en el 83 con Reagan.
donde le metieron un bombazo, un suicide bomb y le mataron 220 Marines que estaban ahí supuestamente para mantener la paz. Eso fue financiado por Irán. Y Ujú. honestamente, nuestro presidente, y todo el mundo quiere mucho a Reagan, pero eso fue uno de los fallos más grandes que cometió Reagan. Yo creo que le debían haber caído a patadas en este momento a Irán, pero el problema del petróleo, la cosa no lo hizo. ¿Y quieres que te diga una cosa? Eso también lo que hizo fue darle confianza a ese régimen de que podían, si no directamente, a través de todos esos grupos terroristas que tenían, podían llegarle a los Estados Unidos. El Oíme, primer presidente que yo creo que de verdad se le ha parado en firme a Irán ha sido Donald Trump. ¿Ok? ¿Cuánto, ¿Cuántas décadas han pasado? En el 16 le atacaron una embajada. ¿Y qué hizo? Acabó con el general más supuestamente más prestigioso que tenía Irán, el Salamani. Soleimani, ¿no era? Salamani, lo mató para el demonio. Si no, ahora tenemos que venir para nuestra casa, para nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra zona y vemos lo que hizo en Venezuela, sacando a Maduro como lo sacaron tan eficazmente. Los otros días la Gelsi Rodríguez estuvo en la Casa Blanca y eh, yo no le tengo ninguna confianza a esa mujer, En te digo la absoluto. verdad. A mí me Pero parece que está, simplemente que es un peón que lo están manipulando y lo están llevando adelante para conseguir un objetivo. Para el que se quiera creer que ahí van a dejar a esa gente, está durmiendo del otro lado. y Imposible también creer. estamos viendo lo que está pasando en Cuba, donde han apretado el régimen cuyo ya estaba apretado por muchas razones económicamente y parece que por primera vez en 67 años hay una esperanza. Hemos tenido esperanza en otros casos, pero en esta es más directa porque Trump está hablando de eliminar el régimen castrista, que ha sido una plaga en Cuba. ¿Qué cubano no puede estar feliz con esas declaraciones? Esperemos que se lleven a cabo. Para mí, siempre pienso en mis padres cuando oigo estas cosas. Ellos no lo llegaron a ver, pero siempre lo soñaron. Y yo creo que el pueblo cubano, honestamente, tan cerca, te estoy hablando del pueblo cubano allá en Cuba, tan Claro. cerca del pueblo cubano aquí en los Estados Unidos, como Trump dijo que hay bastante dinero, yo creo que se van a ver inversiones en Cuba en algún momento y tú vas a ver cómo la isla empieza a cambiar. Yo entiendo que hay mucha gente que tienen cierta inquietud de que si el pueblo, después de tantos años, pero yo te voy a decir una cosa, el dinero motiva. Y yo creo que el capitalismo tiende a mover las cosas. Yo no te digo que sea enseguida, pero yo creo que se va a ver una diferencia en Cuba rápidamente. El dinero va a poner una diferencia extraordinaria, que es cuando fluye el capitalismo, vamos a ver casas, construcciones, va a haber un resurgimiento de la economía, Acuérdate que el pueblo comunista, pero de todas maneras, acuérdate, hay un problema mental de muchas generaciones sí, que ha cómo no, sido, y eso, sobre eso va a tener que trabajarse mucho, y no creo que de la noche a la mañana solamente por el acto de dinero. Acuérdate que el pueblo de Cuba, la masa, o sea, el común allá era el resolver. Ahora cuando llegue el dinero, llegue el capitalismo, entonces, ¿cómo resuelvo con esta gente? O sea, esa mentalidad tiene que ser modificada. Pero el tema de Cuba es el que está candente y creo que deberíamos hacer un programa hablando de esta situación. Pero quiero retomar momentáneamente o el curso de Irán. Quiero tener tu opinión. Mira, los demócratas estos degenerados en su verbo continuo, en el hablar de todo eso que ellos hacen para pelear contra Trump, o por lo menos minarle la imagen a Trump, por lo menos se están quejando ahora de que se ha gastado en esta operación, hasta hace un par de días atrás que escuché, más de 1.000 millones de dólares. 1.000 millones de dólares, eso era dinero, eso es dinero donde lo paren. Pero si tú comparas la acción que está haciendo con todos los beneficios que se está proyectando en esa campaña, que desafortunadamente están perdiendo algún nivel de sangre de esta nación en esos combates, pero si tú comparas el robo en Minnesota de 19.000 millones de dólares, 19 billones de dólares,
que se lo han robado. Y ha Prácticamente sido los han con el dejado. anuencia. Ajá, ¿Cómo, cómo es? los han dejado porque es un grupo que vota y no querían que los llamaran racistas y el demócrata liberal es cobardón hacia esas categorías de que lo vayan a llamar racista porque se le está parando un grupo que se le debe parar. Y honestamente lo que han dejado pasar en Minnesota es un desastre, pero fíjate. Este tipo, el gobernador, tú sabes lo que es haber dicho que, no, pues yo no sabía que eso estaba, decir un gobernador, todavía que dice, bueno, un proyecto de 10 20 millones de dólares, no sé, estaba a cargo de un secretario de tercera, pero 19.000 millones del heraldo Y del es que Estado. tienen más que pruebas de que hubieron personas que no se callaron, que venían y decían, oye, esto está pasando, ¿qué vamos a hacer? Y esa gente las castigaban, ¿ok? Las coaccionaban, le decían que los iban a votar. Hasta hubo uno que le dijeron que querían saber dónde vivían, dónde iban Ujú. al colegio los hijos y querían retratos de los hijos. Escucha eso. Ah, Oye, ya eso es una amenaza. intimidación al máximo, Oye, ya eso claro. es una intimidación directa. Y todo esto estaba pasando en Minnesota. Y yo te digo, a mí lo que más me molesta es que No, y seguirá pasando mientras que tú y yo no veamos que de verdad metan gente presa por esa razón. Porque por ahí es donde, hasta ahora yo no he visto a nadie guardado. eso es lo que te iba a decir, que lo que más me molesta es que a todos estos políticos nunca les pasa nada. Ah, ¿y qué le va a pasar a Walz? Que ya dijo que ya no va a correr para no Otro va a ser, periodo. sí, otro periodo. Se va a salir, ok, bueno, está bien. Perfecto, pero eso no deja de demostrar lo que él hizo o lo que no hizo como gobernador. Y mira, hablando del dinero que se está gastando en este momento en esta guerra, se está gastando eficazmente. ¿Qué fue lo que pasó cuando nosotros nos fuimos a Afganistán? ¿Te acuerdas? ¿Cuántos billones de dólares no dejó Biden en Afganistán? Y Les equipos de primera entregó, categoría. les entregó un aeropuerto que los Estados Unidos hizo, que no sé ni cuánto costó, pero ese aeropuerto los chinos lo están usando hoy en día. Que Trump ha dicho que lo quiere de vuelta. Yo no sé hasta qué punto Ujú. lo va a tratar de lograr, pero lo ha dicho. La incompetencia del demócrata y la hipocresía va mano a mano. Porque ¿cómo tú me vas a decir a mí que miren lo que estamos gastando cuando vemos el desgaste y la botadera de dinero que hay en lugares como Minnesota, que tú mencionaste, y la cantidad de armamento que dejamos en Afganistán, Según se dice, que terminó en 80 las mil manos de millones, nuestros enemigos? 80.000, según dice, 80.000 millones de dólares en equipo de vanguardia, no equipo obsoleto, equipo de primera, aviones de primera. O sea, se le entregó todo eso al enemigo. ¿En contra de El quién? talibán hizo una parada con los tanques. Yo no sé si tú, porque eso dijeron, no, no, lo rompimos todo. No rompieron nada, lo dejaron todo atrás. No, que costaba mucho traerlo para acá. Pregúntale a Ucrania si Quémelo, han comprado explótelo, todo eso. explótelo, no deje esa tecnología ahí. Pero No sé se que la podía podían, llevar. claro que la podían haber traído. Mira, esa es la Claro, otra. Nos tuvimos que ir de Afganistán porque Trump había puesto la fecha. Ven acá, frena, frena. ¿Quién es el que tiene los cañones? y si pusieron la fecha, Oye, y si fulano, pusieron, oye, sí, no me voy tal día, voy a esperar 2 meses más. sí, Si te sí, equivocas, igual que Trump le dijo, porque esto pasó claro, en Afganistán, estaban matando o el talibán tenía un incentivo de matar americanos, cuyo no lo estaban haciendo realmente, pero hubo una negociación que se llevó a cabo entre el régimen que estaba en el poder en Afganistán con el talibán y no llegó a nada, no llegó a nada, porque esa gente son unas tribus que se odian. Pero el talibán todos los jefes del talibán estaban ahí. ¿Sabes lo que hizo Donald Trump? No fue directamente él, pero la gente de Donald Trump le dijeron, ok, espérense, aquí no va a haber arreglo, perfecto. Fíjense, mátenme un americano y quiero enseñarle los retratos. Aquí está tu casa, aquí está la casa tuya, mira a tus hijos, mira, te los vamos a desaparecer si nos matas a un americano.
no hubo un ataque a ningún americano, porque al final esa gente también tiene su familia y sabían que Trump no estaba jugando, porque esa es la diferencia entre un presidente que actúa y otro que habla y después no hace nada. Barack Obama le dijo a Bueno, ese no Siria, hacía nada, no, para el bien, él hacía mucho, mucho, pero para el mal. Barack Obama le dijo a Siria, Assad, si tú usas químicas, ¿cómo se llama? Armamentos químicos contra los Kurds, eso va a ser una línea en la arena que no vas a poder cruzar. Lo hizo. Putin le dijo, no te atrevas a hacer nada. ¿Qué hizo Barack Obama? Nada. Nada. ¿Qué hizo Donald Trump cuando entró en el poder? Yo no creo que habían pasado 3 meses. Y yo creo que yo esto lo dije en un programa y lo voy a repetir aquí. Yo creo que lo hicieron los rusos con toda idea. Mandaron a Assad a que usara otra vez, ¿cómo se llama? Armamento químico contra los Kurds para ver si había reacción de Trump. ¿Qué hizo Trump? Se sentó con el chino en Camp David y estaban terminando el postre. Oye, atacamos a Siria. Efectivamente, y hubieron muertos rusos. ¿Qué pasó? Absolutamente nada. ¿Qué están haciendo los rusos en Irán en este momento? Ok, ellos le pueden dar a Irán toda la inteligencia que quieran. ¿Sabes qué? Irán no puede con el armamento americano. Los No, rusos no pueden con el armamento americano. Los rusos en Venezuela, todo ese equipo, toda esa y el tecnología de los chinos, y que de los estaban en chinos, Venezuela. no resolvió absolutamente nada con la tecnología americana. Ok, eso es bochornoso. Y en Irán tampoco. Irán hoy, bueno, esta semana acaban de hacer un ataque fulminante que se estaba llevando a cabo. Dudo mucho que ese régimen va a poder subsistir mucho más. Yo creo que la idea es llevarlo a desaparecerlo en menos de un mes. Va a Yo, llegar yo voy a hacer aquí una parte, mi mente, ok, no me hagan caso a mí, sino simplemente un pensamiento en voz alta. Yo observo la situación de estos individuos que están comprometidos con su religión, con su forma de pensar, con su eh, forma de expresar lo que ellos quieren. Ellos han jurado el mal y hay que tener una observación. Fíjate que el plan dice un mes, decían 5, 6, 7, 8 semanas, un mes, 2 meses, yo creo, porque tienen que ir al fondo, dice la aniquilación total del sistema. En el fondo, y yo soy en ese caso siempre un poco de las personas que piensan en el pesimismo, estos tipos pueden tener, y por eso son esos bombarderos profundos que están entrando allí, porque ¿a quién me dice a mí que ellos en el fondo, y con la ayuda de los chinos, de los rusos y de María Santísima, tengan ellos escondido un artefacto nuclear? Y eso, al momento que ellos se vean en el fondo, 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 se lo tiran a su propia gente o se lo tiran a quien pueda tirar, pero eso va a explotar. Y si eso llega, esto es una utopía, señores, yo no creo que vaya a pasar, pero es mi pensamiento. Una vez que descarguen una bomba nuclear, donde quiera que sea, esto viene una posición como el dominó, una escalera, una ficha va a caer detrás de la otra. Yo Ojalá te que sea digo, simplemente un pensamiento mío, pero para mí esa intención de ir a fondo, de que se tienen que rendir incondicionalmente, que es lo que tiene que pasar, y pasar la escoba allá adentro, porque si no, yo creo que en el fondo ahí voy a cambiar la palabra de un artefacto nuclear, ahí hay gato encerrado. Cierro el paréntesis, bueno, esto, mira, yo te voy a decir, yo no creo que ellos tienen esa bomba. Si la ojalá. tuvieran, lo hubieran usado ya o se la hubieran pasado solo a los grupos terroristas de ellos, etcétera. Ahora sí creo que el régimen tiene todavía mucho apoyo internamente y quién mejor quién va a saber mejor quiénes son su gente que no la gente de adentro de Irán también. Por eso cuando Donald Trump dice que el poder lo tienen que coger del interior y no necesariamente el Shah, yo entiendo esa parte, porque uno tiene que conocer no solamente a los nuevos amigos que tiene, sino también los enemigos y dónde están, y esos van a estar cerca. Me gusta, la esperanza mía es la juventud que hay en Irán.
esa es la esperanza mía. Ellos son los que quieren ver más abertura, quieren ver que el dinero que se hace en el petróleo, Irán tiene mucha habilidad de producir ingresos, se use adentro del país y no afuera en movimientos terroristas. Am, yo espero que ese cambio se haga. Cuando la gente dice, Tiene que hacerse. mira, hay unas cuantas cosas que dicen, cuyo si tú te pones a analizarlo, no tiene sentido. No, que después que aquí hay un cambio, cuando los Estados Unidos se han envuelto en cambios de régimen, terminan con algo peor. Perdónenme. ¿Qué puede haber peor que este régimen actual que ha tenido a Irán desde el 78 con una bomba nuclear? A ver, dígame, ¿qué peor? ¿Qué peor? Yo no entiendo peor. Yo entiendo igual, pero peor. No. Quiere decir que hay que deshacerse de este régimen. Por Absoluto. demasiado tiempo los hemos ayudado, le hemos dado dinero para que se estén callados, Hasta hemos Obama hecho no le mandó un avión cargado de paletas de dinero de regreso. Obama y Biden le dieron todo tipo de dinero, incluyendo a Biden, que, bueno, Biden, Obama, tercer término, le quitó todas las restricciones que Trump le había puesto para que empezaran a vender petróleo. ¿Y qué hicieron con ese petróleo? Empezar a financiar terrorismo y terminamos con lo que hizo Hamas en Israel octubre 8, que eso fue un masacre. ¿Ok? Porque hablan Vaya de nombre. lo que los israelitos hacen. Eso es otra cosa. Nosotros tenemos aquí a la gente tan confundida. Aquí la gente no entiende. Tú ves a alguno de estos chamacos abrir, ahora y yo digo para dentro de mí, ustedes tienen que vivir. Manny, a eso es lo que yo me refiero al principio, la cantidad de gente equivocada que está ahí. Entonces le toca a gente como tú, con tu hablar y como todas las personas hablar, porque hay mucha gente equivocada, men, teniendo una realidad por delante y se dejan embaucar. Caballero, Están creyendo. esos régimen, mira, primero que nada, yo veo, honestamente, y te estoy hablando porque yo tengo estas discusiones con gente eh, que o han estado casados con personas islámicas. Yo tengo amigos islámicos. Yo tengo un amigo que estuvo casado con una muchacha que fue al colegio con Edina, con mi esposa, que falleció hará año y pico. Y tuvieron un matrimonio bello. Y ese hombre es de oro, ¿ok? Y es islámico completamente. Si me matas ahora no sé de qué parte, tengo que preguntarle la próxima vez que lo veo, porque cada vez que nos juntamos con el grupo del colegio de ella, él va. Él siempre es parte de ese grupo. Se Hay que siente. reconocer que el pueblo en sí es Irán, la nación, el gobierno que está No, y mandando te ahí voy a el decir, aquí hay problema. mucha gente, aquí hay muchos pueblos islámicos que no tienen esas ideas Claro. radicales, ¿ok? Que se respetan, pero yo te voy a decir, igual están estos grupos y estos grupos son muy peligrosos, ¿ok? Aparte que mantienen a las mujeres que parecen esclavas. Ujú. ¿Ok? Tratan a las mujeres igual que en el sur, aquí en el año, en el siglo XVIII, antes de la guerra civil, etcétera, como trataban a los esclavos. Muchos no las dejan estudiar, las tienen tapadas. Yo no creo que los esclavos los tenían así, las tienen tapadas de pie a cabeza, lo único que se ve son los ojos y punto a más. Y que una mujer se quite algo que enseñe un pedazo de pellejito que le caen a palos. Mira lo que pasó en Irán. Claro. En Irán una muchacha, aparentemente no lo tenía puesto, el burka no lo tenía puesta bien, supuestamente. Se la llevaron presa y apareció muerta. Oye, eso fue lo que causó que la juventud se levantara. Y por ahí, bueno, ahora estamos en esto. Y eso es otra cosa. Yo me acuerdo que decían que Trump había estimulado a que el pueblo iranés se moviera haciendo promesas y que después no hizo nada. Pues lo hizo, se metió con Israel a acabar con ese régimen.
So, el pueblo iranés tiene una oportunidad, una oportunidad. Ya hubiera querido yo que Kennedy hubiera hecho lo mismo en Playa Girón que prometió. Claro. ¿Entiendes? Nos quedan 6 minutos. Yo voy a puntualizar aquí. Amigo, el tema es candente, no se deje entupir, pero si usted está claro, no permita que otra persona ande tupida. Ayude, informe. Usted tiene el conocimiento, no se quede con él, páselo, por favor. Comparta el programa, comparta el pensamiento de Manuel, comparta su propio pensamiento, porque es el bien de nuestro futuro, de nuestra familia. Después, en segundo plano y en primer lugar, la nación. Pero si no respetamos, no cuidamos la nación, estamos perdiendo por completo el norte de nuestra familia. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y estos 5 minutos que quedan se los dejo a Manuel para que nos dé una visión de a qué Nada tenemos que más, aquí no hay enfrentar. visión. Yo tengo hijos, yo tengo nietos. Y yo lo que quiero es que mis nietos y mis hijos tengan el día de mañana las oportunidades. Si tienen mi éxito, yo no he tenido tanto, yo he tenido fallos también, pero lo bueno que tiene este país es que tú puedes fallar y volverte a rehacer. Absoluto. Lo que no te puedes es rendir. Y no, yo he tenido una vida muy bonita porque mis padres me trajeron aquí temprano, algo que yo les agradezco a ellos grandemente. Yo no me tuve que criar en el régimen ese. Y lo que yo quiero para mis hijos es que tengan y para mis nietos es que tengan esas oportunidades. Y te voy a decir una cosa, yo no me enfoco tanto en el billonario ni nada por el estilo, porque esa gente van a seguir billonarias y ricas, metan un socialismo aquí o no. El problema está en esto. Si se dejan enredar y vender la historia de que el capitalismo no es lo más grande creado para las economías de los países mundialmente, van a perder la oportunidad de realmente hacer algo de sus vidas. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero ver un país donde el gobierno determina lo que pueden tener las personas y no las personas con su trabajo, con su inteligencia, que son los que, con su empeño, que son los que deciden y determinan lo que pueden tener en un país libre como este. Y eso es lo que yo quiero, yo no quiero otra cosa. Por eso cuando me hacen el cuento de que la juventud está mirando el socialismo, yo me hago la pregunta, ¿qué socialismo estás mirando? Claro. ¿Qué exactamente tú quieres que el gobierno te dé? Que tú no te puedas buscar tú mismo. Sí, si te la pasas comiendo boberías, jugando muñequitos, ok, maquinitas, como hacen Maquinita. muchos nuevos jóvenes, comiendo boberías desde que llegan del colegio o desde que llegan del trabajo, en casa de los padres, porque no han comprado y No, se no pasan son cuatro todos los horas. muchachos, ¿no? Pero el común es como aquellos muñequitos que había de Beavis and Butthead. No sé si lo llegaste a ver alguna vez. Eso era el estilo. Manny, se nos quedó el tiempo y la tinta y el tintero para el siguiente programa. Muchísimas gracias a ti por la oportunidad de hacer este programa y tener luz a las personas. Un abrazo muy grande. Como Por, siempre, un placer. por favor, salúdame a tu señora, mis amigos. Que Dios reparta suerte, que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Nos vemos en la próxima oportunidad. Amén. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we
can